Voy a estar hablando, ya les había dicho, en estos días, temas que nos ayuden a lidiar con lo que estamos viviendo. Y estamos viviendo una crisis sanitaria, estamos viviendo también una crisis económica. Bueno, no estamos viviendo, están viviendo. Nosotros en Cristo no tenemos por qué pasar ninguna crisis, porque nosotros no dependemos del mundo, nosotros dependemos directamente de Dios, y Dios tiene bastantes promesas en la Biblia para decirnos: confía en mí, no te vas a quedar sin comer, no te vas a quedar sin vestir, vas a tener un lugar donde vivir. ¿Ven? Ok, quiero empezar con el libro de Ruth. Ruth, capítulo 1, vamos a leer el verso 1. Dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Resulta que hubo hambre en aquel entonces, y este hombre, que era judío, se fue a vivir a otro pueblo. Haz de cuenta que alguien dice: pues aquí hay crisis, me voy a ir para el otro lado. ¿Sí? Entonces, siempre existe la tentación que cuando las cosas van mal, vámonos para el otro lado. De hecho, estaba platicando con alguien en la semana, no me acuerdo con quién fue, y me estaba diciendo: sí, ya me acordé, es el mecánico de la moto. Me estaba platicando del pintor que pinta las motos, que quería irse para Estados Unidos, que por el trabajo. Le digo: allá están igual o peor. De hecho tenemos conocidos allá que se han quedado ya sin trabajo allá. Entonces siempre está esta tentación: están las cosas mal, pues vamos para el otro lado, vamos a cambiar. Si estás donde Dios te puso y estás donde Dios te quiere, y aparte estás agarrado de la mano de Dios, Dios va a suplir lo que tú necesites. Tus necesidades van a ser suplidas. ¿Sí? Dios ha prometido, Dios sabe de que tenemos necesidad, y Él ha prometido cubrir cada necesidad que nosotros tengamos. Ok, como primer punto, o el primer consejo es: deja de escuchar a los profetas de Baal. ¿Qué era un profeta de Baal? ¿Alguien me puede decir para los nuevos? Demonios. ¿Sí? Baal era un demonio en aquel entonces. Capaz que el demonio ha tenido en el transcurso de la historia diferentes nombres. Bueno, en aquel entonces se llamaba Baal, y había culto al demonio o culto a Baal. Ahora, ¿qué será ahora escuchar a los profetas de Baal? Escuchar las noticias, las malas nuevas. Hay gente que nada más se mete a las redes sociales y a las noticias para ver qué malas nuevas hay. En lugar de enfocarnos en el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Y entonces nos estamos enfocando en las malas nuevas en lugar de enfocarnos en las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Salvación, prosperidad, vida en abundancia, prosperidad, sanidad, ¿sí? Restauración. Esas son las buenas noticias que Dios vino a traer. ¿Hasta cuándo van a estar esas buenas noticias? Perdonar nuestras deudas. Entonces, ¿esa palabra sigue vigente para nosotros hoy? Claro. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que la palabra que era válida en aquel entonces sigue siendo válida ahora. Si Dios cuidó de los suyos antes, lo va a seguir haciendo ahora. Ahora, lo interesante es quiénes son los suyos, porque va a cuidar de los suyos. Tú, como padre de familia, como madre de familia, como padre de familia, ¿por quién buscas principalmente el bienestar? Tu familia, ¿no? Tu esposa y tus hijos. Si puedes ayudar a los demás, órale. Pero primero, los de casa. Y de hecho es bíblico.
primero los de casa. Si no estás bien con los de casa, ¿cómo puedes predicar? También dice afuera. Entonces primero los de casa. Y sabes que Dios hace lo mismo. Dios quiere bendecir a todos, pero se enfoca primero en los de casa, en los que ya son hijos. Ahorita mencionábamos que no todos somos hijos de Dios, solo algunos son hijos de Dios. Y entonces la provisión, la bendición va a ser primero para los de casa, para los hijos de Dios. ¿Sí? Ok. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír ¿qué? La palabra. No por estar oyendo otras cosas. Es más, cuando oyes otras cosas te roba tu fe. Si oyes algo diferente a la palabra de Dios, te roba tu fe. Si oyes palabra de Dios, tu fe se alimenta. Si oyes algo diferente a la palabra de Dios, tu fe es robada. ¿Sí? Entre menos palabra de Dios escuches, más temor y más inseguridad va a haber en tu vida. Entre más palabra de Dios escuches, más seguridad y más confianza va a haber en tu vida. Ahora, los que somos de Dios, cada que tenemos que tomar una decisión, la tomamos según Dios. Y los que no son de Dios, cada que tienen que tomar una decisión, según quién la toma. El miedo. ¿Y el miedo qué es? ¿Pero qué es el miedo en sí? ¿Qué dice la Biblia? Que no nos ha dado un espíritu. Entonces el miedo es un espíritu. Entonces, cuando hay confianza estás escuchando a Dios. Cuando no, estás escuchando al diablo. ¿Y el diablo no te va a aparecer con cuernos y cola? No. Lo que quiere el diablo es meter miedo a tu vida. Porque cuando mete miedo en tu vida, va a meter duda. Y dice la Biblia que el que duda no va a recibir nada de Dios. Eso dice en Santiago 1, 5 y 6. Dice, pero pide con fe, no dando nada, porque el que dudas, semejante a la onda del mar que se arrastra de un lugar a otro. Y luego dice, no piense quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Verso 6. Dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda no va a recibir nada de Dios. Por eso el diablo quiere que dudes. Y la duda viene cuando escuchas cosas diferentes a lo que Dios tiene para ti. Por eso les estoy tenemos meses haciendo hincapié. Dejen de estar oyendo las malas noticias que están ahí, que además el 90% son fake. Además el 90% de las noticias son fake news, aparte de todo. Pero no nomás estás oyendo. Bueno, la Biblia dice que el diablo es padre de mentira y es mentiroso desde el principio. Entonces estás oyendo palabra del diablo. Estás oyendo mentiras, estás oyendo palabra del diablo. Además dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces lo que no viene de parte de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Mentira. Es mentira. Si te alimentas de mentira, ¿qué vas a tener? Miedo, temor, aflicción. ¿Sí? Génesis 26 del 1 al 14. Génesis 26 del 1 al 14. Dice, después, deja que lo pongan ahí en la pantalla. Génesis 26 del verso 1 al 14. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Fíjate, hubo hambre y entonces la primera decisión que quieren tomar es, vámonos al otro lado. Vámonos al otro lado, vámonos de aquí. Aquí hay hambre. Entonces ya lo había hecho Abraham. Hubo hambre y se fue a Egipto. Pero acá el hijo quiso hacer lo mismo y le dijo Dios, no te vayas de Egipto. Quédate donde Dios
donde yo te diga. Ahora, ¿había crisis en este lugar? Claro que sí, había hambre. Ahora fíjate lo que dice verso 3. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Fíjate, le está diciendo, quédate aquí en esta tierra como forastero y te ¿qué? Te bendeciré. Acabamos de decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Dios no miente. Es más, cuando tú dudas en lo que Dios dijo, le estás diciendo mentiroso a Dios. ¿No? Pues no es cierto. Le estás diciendo mentiroso. Entonces, dijo, quédate aquí y yo te voy a bendecir. Verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo abrí mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Habló pues habitó pues Isaac en Gerar. Verso 12, adelante tantito, verso 12, fíjate lo que dice. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Dios. Fíjate, en el primer lo que leímos, la primera parte dice, quédate aquí y te bendeciré. ¿Y qué pasó? Y Dios lo bendijo. O sea, Dios cumple. Te bendeciré, y lo bendijo. Verso 12. Y el varón, ¿cuál varón? ¿De quién está hablando? De Isaac. Isaac se enriqueció y fue prosperado. En tiempo de crisis, en tiempo de hambre, y en tiempo de crisis, Isaac fue bendecido por Dios, e Isaac se enriqueció, ¿sí? Y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Muy poderoso. ¿Sabes que esta es la voluntad de Dios para tu vida? Yo no sé qué te enseñaron antes de Dios, pero Dios quiere que seas bendecido, Dios quiere que seas prosperado, y Dios quiere que te hagas poderoso en la tierra. Estaba platicando en la semana con un político cristiano que le decía, ¿sabes qué? Es tiempo que nosotros los cristianos nos metamos a la política, porque nos hemos estado dejando comer el mandado, y hemos estado dejando que nos gobiernen los hijos del diablo en lugar de que gobiernen los hijos de Dios. Tenemos que enseñar valores a nuestros hijos, y tenemos que enseñarles a que ocupen los puestos más importantes en todo. La Biblia dice que seremos cabeza y no cola, que estaremos arriba y no abajo. Ok, dice verso 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y la gente del lugar le tuvo envidia. Eso no sé si ya les ha pasado, pero si confías en Dios, Dios te va a bendecir y la gente va a envidiar. Eso no lo puedes hacer a un lado. La gente va a tener envidia, siempre la gente tiene envidia de los que prosperamos. Pues tienes que confiar en Dios. Confía en Dios y Él va a hacer, Él va a tener cuidado de ti. Lucas 15, 17, de hecho, la semana pasada Manuel me dio toda la parábola. Lucas 15, 17 dice, al fin se puso a pensar, esta estoy en la versión que yo hablaba hoy, al fin se puso a pensar cuántos trabajadores o cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre. Déjame decirte algo, no importa lo que esté causando la crisis, a Dios no le tomó por sorpresa ni ay, ¿qué voy a hacer? No esperaba esto, ¿no? Dios ya sabía exactamente lo que iba a pasar. No importa cuáles son las causas de la crisis, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. No importa qué provoque la crisis, en casa de mi padre hay abundancia de pan. Ahora, ¿vives en casa del padre o de vez en cuando lo visitas?
Depende. Salmos 37, 25. Dios es abundancia, ¿sabías? Dios es abundancia. En todos los sentidos. Yo estaba con un cristiano, con un hermano en Cristo. Andábamos en su carro y el cual siempre traía, porque anduve varias veces con él, y siempre traía la aguja del marcador de la gasolina casi en la E. Yo que la pobre andaba ahí empujando la aguja. Y yo le dije, ¿sabes qué Dios es abundancia? Porque no es alguien que estuviera viviendo al día, es alguien que tenía para echarlo. Le dije, Dios es abundante, porque siempre andas mostrando escasez, o sea, siempre alienta. ¿No? Ya se los he dicho otras veces, es un ejemplo que pongo muy seguido. ¿Cuántos espermatozoides se necesitan para fecundar un óvulo? ¿Y cuántos se arrojan? Hasta 200 millones para que uno fecunde. Eso es abundancia. Dios es abundante. Estamos ya, 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. No vas a ver a un hijo, digo, a menos que sea un hijo pródigo que se alejó del padre, pero mientras estés con el padre no va a haber un justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Nosotros no estamos para mendigar. Mateo 6:33, ahí está la clave y lo hemos visto hasta el cansancio. Mateo 6:33. Busca, en segundo lugar, ¿dónde? Busca, en primer lugar. Ahí está la falla. ¿Quién decía así? ¿Cantinflas o quién? Ahí está el detalle. Dejamos siempre a Dios para el último lugar. Ya cuando todo el mundo nos cerró la puerta en la nariz, ya cuando ahora sí traes el agua hasta el cuello, ahora sí Diosito Santo, ayúdame. Primero que nada, en tu casa lo primero es Dios, en tu familia lo primero es Dios, en todos lados primero es Dios, y lo que necesites va a llegar. No tienes que irlo a buscar, va a llegar. Lo que tú necesites va a llegar. Dios es fiel. Como sea, va a llegar. Nosotros vimos nosotros pasamos un tiempo de crisis. Ya todos conocen la historia. Cuando nosotros nos convertimos en Cristo, nos tocó la devaluación del 94 y fue diciembre del 94. Entonces nosotros nos convertimos en el 95, cuando la crisis estaba muy fuerte. Yo era joyero, entonces imagínate cuánto crees que se vendía en una época de crisis. ¿Cuánto crees que se vende la joyería? Si tienes es para comer. Entonces tronaron ahí un chorro de empresas joyeras. El 80% de las joyerías en Guadalajara tronaron nada más en esa vez, en ese tiempo. Y me acuerdo que nosotros nos metimos muy fuerte con Dios y vimos, inclusive, antojos que de repente mi hija un día le dice a mi esposa: ay, tengo un antojo de un pastel de chocolate. Y mi esposa: ay, ¿qué le dio? Y al rato llega un familiar, bueno, yo mi mamá: ay, quería venirme a tomar un café con ustedes, y yo con un pastel de chocolate. Un día ya mi esposa les daba el testimonio. Estaban haciendo sándwiches, pero no había pan Bimbo y no teníamos ni dinero para el pan Bimbo. Y tocaron la puerta. Venimos de la Bimbo, venimos haciendo unas encuestas y total, le dejaron, para no hacerles de cuento largo, 2 paquetotes de pan Bimbo, de caja. Y cada cosa que necesitamos se pagó la renta, se pagaron los servicios, comimos todos los días. No hay justo desamparado ni su simiente que me diga nada. El alimento cayó, y lo que caía
rendía sobremanera. Dios lo hacía multiplicar. La gasolina, ¿no? Ya se platicaba en aquel entonces, me acuerdo. Nos habíamos quedado, traía un bochito, cuando chocó el bochito, nos quedamos sin bochito. Y un hermano en Cristo me dice, bueno, pues nos regaló un carrito que tenían ahí, un Falcon 69, 8 cilindros, máquina 289. Yo cuando lo vi dije, pues gracias, pero dije, para ponerle gasolina en una época donde no tenías para, a veces ni para lo necesario, pero ¿sabes qué? Lo que tú necesites, Dios lo supo. Íbamos a la gasolinera, y era de aquel entonces te decía el de la gasolina, échale 10 pesitos, que era lo que traía. Para Palma no le servía el medidor de la gasolina, y gracias a Dios porque me tenía que mover por fe y no por vista. Y llegaba el cuate y botaba y dice, pues ¿qué le he hecho si trae tan que lleno? Gracias, Señor, y vámonos. Durante todo el tiempo Dios nos llenó el tanque. No pusimos gasolina durante todo el tiempo que nos duró la supuesta crisis. Comimos, mi carro jamás se descompuso de nada. O sea, vimos la mano de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas. Dios es un Dios real, está contigo, sabe de qué, dice cuando habla del Padre Nuestro, dice, tu Padre sabe de qué tienes necesidad. No creas que no sabe, sí sabe de qué estás pasando, qué estás viviendo, qué sientes, qué no sientes, qué te duele, qué no te duele, qué tienes, qué no tienes. Todo lo sabe Dios. Lo único que quieres es acércate a mí y todo te va a llegar solito, ¿no? Mateo 14 del 13 al 21. Esto está interesante. Mateo 14 del 13 al 21. Dice, al oír esto, Jesús se retiró de ahí en una barca, solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron desde las ciudades, y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los enfermos. La gente que tenía necesidad física, su necesidad en ese momento fue suplida, porque donde está Dios, no hay necesidades. Donde está Dios, si hay una enfermedad, la enfermedad es sanada. Donde está Dios, si hay una necesidad, esa necesidad es suplida. Dice, al atardecer se le acercaron los discípulos, debo traer la declaración que Dios habla hoy, pero al lugar, dice, el lugar está desierto y ahora, dice, y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimento. Pero Jesús le dijo, no hay necesidad de que se vayan. Los apóstoles, que a veces así nos pasa, su vista puesta en lo físico, en lo carnal. ¿Sabes qué? Les va a dar hambre, necesitan que comer, Señor, pues mándalos para que vayan a comprar que comer. Y Jesús dice, no hay necesidad de que se vayan. Denles ustedes de comer. Entonces ellos se dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráiganmelo acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, los partió los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron algunos. ¿Cuántos comieron? Y comieron todos. ¿Y qué pasó? ¿Hasta cuánto comieron? Hasta decir basta, hasta saciarse. O sea, ninguno se quedó con hambre. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los 20,000 gentes. Jesús alimentó como a 20,000 gentes ahí. Todos comieron y se saciaron. ¿Sabes por qué? Porque en la casa de mi Padre hay abundancia de pan.
la casa de mi, grábate esto, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. No vas a necesitar nada. Todos comieron, todos se saciaron y sobró. 12 cestas llenas. O sea, no crees que sobró, sobró un poquito ahí. No, sobró 12 cestas. Bastante sobró. Mateo 17, del 24 al 27. Mateo 17, del 24 al 27. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, llegaron a Capernaum, los que cobraban los impuestos para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto para el templo? Y Pedro contestó: sí, sí lo paga. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó: a los extranjeros. Jesús añadió: así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada. O sea, los que estamos en casa no tenemos por qué pagar. Pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, eche el anzuelo y saca el primer pez que piques. En su boca encontrarás una moneda que sea suficiente para pagar impuesto, el tuyo, y pagar. ¿A quién estaban cobrando? Aquí, el cobro ¿a quién se lo estaban haciendo? ¿Dónde? No, a Jesús. ¿A Jesús? A Pedro no. A Pedro le dijeron: tu maestro no paga. O sea, el cobro era para Jesús, que también no tenía por qué pagar. Y Jesús dice: bueno, voy a pagar lo mío y lo tuyo. Aunque no le estaban cobrando a Pedro. Yo invito, pero ¿qué estaban? No sé si captas aquí. ¿Qué estaban pagando ahí? Impuesto. Entonces Dios suplió para pagar el impuesto. Dios va a suplir para pagar el impuesto sobre la renta. Dios va a pagar para pagar el impuesto sobre la luz. Dios va a pagar para pagar el impuesto del agua. Dios va a pagar, va a suplirte para, no nada más para que comas, no nada más para que vivas, sino que para que pagues todo lo que necesites pagar. Y también los servicios y los impuestos. ¿No? Yo sé que ahorita muchos están gritando que quieren que cancelen los impuestos, pero bueno, los están cobrando, y es más, hasta los subieron. Pero tú no dependes de lo que traes en la bolsa. Tú no dependes de lo que traes en la bolsa, tú dependes de Dios. Y Dios va a llegar, nunca va a llegar tarde. Siempre va a llegar en el momento justo y en el momento necesario. No va a llegar cuando tú quieras, pero va a llegar cuando tú lo necesites. ¿Sabes que hay una diferencia entre eso, entre lo que tú quieres y lo que tú necesitas? Y Dios prometió suplir tus necesidades, no tus necesidades. Es que los bendecidos del hacedor y lo que le pidió Sí. era una locura para Pedro, pero lo hizo. ¿Sí? ¿Ven? O sea, El primero no tiene moneda. el primer que salte va a tener la moneda. O sea, no, ¿qué le dijo? Pedro no dijo, ¿cómo tengo la moneda ahí? O sea, no obedeció. Pero ahí hay dos cosas. Una cosa es que Pedro obedeció en contra de lo que la lógica podría decir. Número dos, no le dijo: vete una media hora, una hora a pescar y a ver qué sale. No, lance el anzuelo, y en cuanto lo lances, o sea, yo creo que no tardó ni 5 minutos. En cuanto lanzó el anzuelo, y está el pescado ahí. El pescado estaba esperando el anzuelo. Dios ya le había ordenado al pescado agarrarse de ese anzuelo. No sé si captas. Dios ya le había ordenado al pescado. Es como cuando Dios le dice a Eliseo: ve con la viuda de Sarepta, una mujer que se estaba prácticamente muriendo de hambre. Ve con la viuda. Yo le di orden a la viuda de que te alimentara. Y llega con la viuda, y la viuda dice: no tiene nada. No te preocupes. Si Dios dijo que aquí iba a haber, aquí iba a haber. Y hubo o no hubo.
Y si hubo, ¿sí? Porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo creo que esta frase me pegó. Quiero que quede bien grabada. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Sí? Entonces Dios va a suplir lo que tú necesitas. Cuando la pesca milagrosa también es otro. En la pesca milagrosa le dice Jesús, y hasta parece burla, ¿no? Ah, muchachos, ¿qué pescaron? Oye, ¿estás burlando? No pescamos nada. Vamos otra vez. Yo no sé cómo hacer tu trabajo. O sí sé, no, ¿verdad? Yo no sé cómo hacer tu trabajo. No te voy a decir cómo se llama? ¿Cómo le llaman esto? Pistolear. No sé cómo se llama, pero bueno. Yo no te voy a decir cómo hacerlo. Tú sabes cómo hacerlo. Un cazador sabe cazar. Para cazar hay que saber a qué horas también, ¿no? Porque hay horas en las que no va a haber animales. Hay horas, como no sé, donde bajan a beber todos los animales y es más fácil encontrar los animales que a, no sé, altas horas de la noche. ¿Qué te quiero decir? Para pescar, la mejor hora siempre es en la madrugada, en la noche, amaneciendo en la madrugada, siempre, no sé, creo que siempre los pescadores, váyanse, cuando han ido a Puerto Vallarta, yo he sabido de pescadores y se van en la madrugada a pescar porque es la mejor hora. Entonces Jesús agarra a los pescadores fuera de hora de pescar y les dice, ¿qué pescar? No, pues nada. Intentamos toda la noche y no agarramos nada, no hay peces. Fuimos a la hora adecuada, no agarramos nada. Bueno, vamos a ir a una hora que no es la adecuada, pero lo vamos a hacer en obediencia. Y en obediencia las cosas funcionan, porque hay alguien que siempre da la orden y las cosas se hacen, ¿no? Hay alguien que da una orden y lo que ordena se cumple. Entonces es como la higuera, no era tiempo de higos, pero tenía que dar higos porque lo estaba demandando el patrón, el maestro. No era hora de pescar, pero lo estaba demandando el patrón, el jefe. ¿Sí me explico? Entonces cuando van y le dicen, echa las redes, los peces ya estaban esperando. Los peces tenían la orden de saltar dentro de la red. Y dice la Biblia que eran tantos que no pudieron levantar la red, tuvieron que llamarles a los de otra barca, les chiflaron y ven, ayúdenme, no, se los van a ir. Y entre las dos barcas sacaron una gran cantidad de peso, abundancia. Dios es abundante. Dios es abundante. Filipenses 4:19. Dice, por lo tanto, Dios habla hoy, traigo Filipenses 4:19. Ya, dice, por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Dios nos dará a nosotros todo lo que nos falte, ¿conforme a qué? A sus gloriosas riquezas. O sea, no conforme a lo que hay aquí, sino Dios lo inventa. Si tú necesitas algo y no hay, Dios lo mueve. Si necesitas cruzar el mar y no puedes, pues Dios lo seca. Pases y secas. Lo que tú necesitas, Dios lo va a cumplir de acuerdo a lo que Él es, no de acuerdo a lo que tú ves. ¿Captan? No, de acuerdo a lo que Él es y no
de acuerdo a lo que tú ves. Tus ojos te estorban. Muchas veces tus ojos te estorban. A veces tenemos que cerrar los ojos para orar, para ver que Dios obre ahí. En un acto de fe a veces hay que cerrar los ojos y decirle: Dios, tú me vas a llenar el tanque, no sé cómo, tú lo vas a poner gasolina en mi carro, tú vas a traer el pan que cada día nos lo vas a dar hoy. Deuteronomio capítulo 1 versos 1 y 2. Esto es bien interesante. Fíjate lo que dice Deuteronomio 1 y 2. Acontecerá que si escuchas atentamente las noticias de este mundo, ¿así dice? ¿Qué es lo que tienes que escuchar? ¿Las noticias? Tienes que escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, no las noticias. Mira, yo he platicado con gente y platicas con él y se dice: no, sí. Y ya al día siguiente ya oyeron noticias, ya se poncharon, ya no quieren saber nada. No, necesitas cerrar tu oído a las malas noticias y abrirlo a las buenas noticias de Dios. Dios tiene cuidado. 28, 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2. Aquí lo tengo ya. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor también te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. No está diciendo tienes que ir a buscar la papa. Fíjate lo que se oye fuerte. Mentalmente estamos acostumbrados a ir a pelear la papa. No vas a ir por los peces. Los peces van a caer a tu red. Los clientes van a venir, te van a buscar. Oye, ¿aquí vendes? Sí, aquí vendo. Te van a buscar los peces a ti. ¿Tú necesitas buscar? Tú necesitas buscar a Dios. Y Dios le dará la orden a los peces que caigan a tu red. Así de sencillo. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. ¿Qué significa eso? Bendito en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué significa? Donde estés parado, hay asbesto, cemento o tierra. Donde estés parado, Dios te va a bendecir. Bendito en el fruto de tu vientre. ¿Qué significa? Mis hijos son benditos. Benditos mis hijos. El fruto de la tierra, o sea, lo que yo hago y lo que se produce con lo que yo hago es bendito. Mis animales son benditos, mis rebaños son benditos. Bendita verso 5, bendita mi canasta y mi artesa de amasar. Benditas mis herramientas de trabajo. Bendito soy cuando entro, bendito cuando salgo. El Señor derrotará a mis enemigos. ¿Quiénes son mis enemigos hoy en día? Hambre, enfermedad, tristeza, depresión. Esos son tus enemigos. Y Dios ha prometido derrotar a tus enemigos. Por un camino vendrán contra ti, pero 7 salidas para cada problema Dios te dará. Verso 8. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros. ¿Y sobre qué? Todo aquello donde pongas tu mano. Lo que tú toques debe de florecer. Lo que tú toques debe de producir. Lo que tú toques, Dios lo tiene que bendecir. Yo les he dado un ejemplo y ahora les voy a preguntar si alguno lo ha llegado a ver. A mí me ha tocado llegar a lugares vacíos y cuando llego yo el lugar se llena. ¿Alguien lo ha visto? Sí. Porque la bendición va contigo. Dios bendijo la casa de Potifar. ¿Quién era el Potifar?
un funcionario egipcio, era un funcionario egipcio. Dios quería bendecir a Potifar. Dios quería bendecir. José llevaba la bendición y donde quiera que él estaba, todo ese lugar era bendecido. Dios bendijo la casa de Potifar porque José estaba ahí. Cuando Faraón puso a José como primer ministro de Egipto, entonces Dios bendijo a todo Egipto. Necesitamos a José y a Daniel en puestos claves en el gobierno para que Dios bendiga toda nuestra nación. Tenemos que prepararnos para esos lugares también. Termino con la frase con la que empecé: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Gracias.